Y nos dice la historia que 2 años después de haber salido en el campo de concentración, una vez que se acaba la guerra, en 1947, ella se encontraba en una Alemania posguerra predicando acerca del perdón. Y estaba predicando acerca del perdón, estaba hablando de cómo Dios perdona nuestros pecados, estaba hablando acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Y entre todas las personas que estaban ahí había un soldado, un guardia, que estaba en el campo de concentración. Y esta persona se acerca al final del servicio, agradece a Corey y le dice: qué bueno saber que Dios perdona. ¿Usted también me podría perdonar? Dice Corey que cuenta que en ese instante, imagínate qué pasaría en tu vida. En ese instante empezó a recordar todo el sufrimiento, toda el hambre, toda la muerte que habían vivido, que habían visto. Empezó a recordar la muerte de su hermana y todo su corazón gritaba: no lo perdones, no puedes perdonarlo. Y dice Corey que en ese instante hace una oración en silencio, de esas oraciones poderosas que duran segundos, ¿verdad? Y ora y le dice: Jesús, ayúdame a perdonar. Y en ese momento dice Corey que sintió una fuerza que no era suya, una fuerza que solamente podía venir de alguien que era del Espíritu Santo. Toma la mano de aquel hombre y le dice: sí, te perdono. Y ella escribe: nunca, así tal cual dice, nunca sentí tan intensamente el amor de Dios como en este instante. Nunca sentí el amor de Dios tan intenso. Esa escena refleja lo que muchas veces nosotros vivimos en nuestras casas o en la iglesia o con personas que nos han hecho daño. Esta historia, ya muchos de nosotros conocemos el desenlace de la vida de José y cómo llega un momento en donde él tiene que perdonar. En esos momentos donde todo tu corazón empieza a recordar todas esas heridas, todo ese pasado, y decides moverte al perdón a pesar de todo, ¿no? Sabemos que el perdonar no es fácil, pero hoy quiero enfocarme en las heridas en el hogar, quiero enfocarme en cómo muchas veces el hogar se enferma y las heridas más profundas son las del hogar, ¿verdad? Cuando los corazones se endurecen en el hogar, cuando vemos que hay una necesidad de sanidad en el hogar, cuando hay una necesidad de que los corazones regresen de padres a hijos, Dios hace algo, ¿no? Y el perdón, aunque no borra la verdad, no borra la verdad, pero cambia el poder que tiene sobre nosotros y cambia el poder que rige nuestra vida. Cuando soltamos en las manos de Dios y dejamos que el amor de Dios se mueva de esta manera, vamos a avanzar mucho en la vida. Vamos a avanzar como familias, vamos a avanzar en la familia de la fe. Cuando la iglesia aprende a perdonar, hay un gran avance en la ciudad, hay un gran avance en la familia. Yo decía la semana pasada, la familia es el centro de la sociedad, es el centro. Cuando la familia está fuerte, cuando hay familias que perdonan, algo pasa en México, algo pasa en nuestra sociedad. El avivamiento no solamente es cantar más fuerte, es una parte. Qué bueno cuando nuestros corazones se pueden unir y podemos cantar a una sola voz y podemos tener una sinergia en el cuerpo de Cristo. Pero en realidad la familia en la iglesia son familias que estamos juntos, que somos parte de esta gran familia, y cuando estamos sanos del corazón y cuando hay restauración en el hogar, Dios hace algo en nuestra ciudad, en nuestro país, y cambiamos absolutamente todo el rumbo negativo que está cargando nuestro país. Amén. Así que vamos a hablar acerca del perdón. Hoy me quiero enfocar en José. José es una persona espectacular, es una persona que Dios deposita tantos sueños y tantas cosas en él, pero obviamente todo lo que Dios deposita en la vida de José lleva esta envidia, estos celos de su familia, estos celos de sus hermanos. Un día se despierta y empieza a decir que empezó a soñar grandeza y empezó a soñar que todo mundo se iba a postrar delante de él y que Dios lo iba a usar de gran manera. Y obviamente a sus hermanos no les gustó. Pero mucho antes de eso, a los hermanos ya les caía mal José, porque José era el niño favorito. Y de hecho vemos en la historia que antes de que pasaran estos sueños, ya José
no era bien visto por sus hermanos. Dice Génesis 37:4, y si estás anotando, anota, ¿no? El punto número 1 es: el hogar se enferma cuando los corazones se endurecen. Y dice Génesis 37:4, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, antes de que José presumiera de los sueños que Dios le había dado, antes de que José empezara a hablar de lo que Dios había depositado en su corazón, ya los hermanos de José no lo aguantaban. José tenía, como tú y yo y algunos de ustedes, o sea, por más buena que sea nuestra familia, tenía una familia complicada. Tenía una familia complicada. Tengo una diapositiva que dice familia complicada, para que no se te olvide. Entonces, independiente, o sea, José no era una persona, independientemente de dónde vengas. La historia de José es un testimonio de que no importa que tengas una familia complicada, Dios puede hacer algo con tu vida. ¿Sí? El pastor viene de una familia complicada. También la pastora viene de una familia complicada en otro aspecto. Y todos nosotros tenemos familias complicadas, no hay familia perfecta. José tenía una familia complicada, una familia llena de odio, una familia llena de resentimiento, una familia llena de envidia. Los hermanos de José, antes de que José tuviera sus sueños, ya habían endurecido en su corazón con José. Ya estaban duros en su corazón. Entonces, antes de llegar al trono, antes de todo eso, ya le aborrecían simplemente porque era el favorito de su papá. La vida de José es un gran ejemplo de fe. Un hombre que nunca se quejó, un hombre que siempre confió en Dios, un hombre que fue amado, un hombre que fue odiado, un hombre que fue abusado, que fue favorecido, que fue tentado, que fue victorioso, que fue exaltado, que fue humillado. Un hombre que pasó el espectro de la vida cristiana en cuestión de lo bueno y lo malo. Y José anticipa a Jesús. Sin embargo, detrás de la fidelidad y los sueños de José, tenía una familia muy complicada. De esas familias que nadie quisiera tener. La Biblia nos dice, no tan solo que Jacob, Israel, así el nuevo nombre de Jacob, amaba más a José que a todos sus hijos. Imagínate la familia de José, con hijos de 4 madres diferentes, todos viviendo y trabajando juntos, con rivalidad, competencia constante, y sobre todo, o sea, no solamente se tenían que esforzar para ver quién resaltaba entre tanta diversidad y entre tantas cosas, José era el hijito de la vejez y era el hijo de la favorita. José era el más favorito. Cuando hablamos de restauración y sanidad en el hogar, a mí me gusta mucho pensar, porque en este sentido, déjame aterrizo la idea. Solemos pensar, ¿no? Híjole, Dios no puede hacer nada, Dios no puede restaurarme, Dios. Esto es un pensamiento muy antigracia, muy anti el amor de Dios, porque a veces pensamos, ¿qué hubiera pasado si mis padres hubieran hecho las cosas diferentes? ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido en una mejor familia? ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido en una familia con recursos? ¿Qué hubiera pasado? Pero la realidad es que el reto de transformación es este. Todos nosotros vivimos en trasfondos difíciles, complicados. Es parte de la naturaleza de este mundo. Y el objetivo del entendimiento de la gracia es que a pesar de todo, Dios puede hacer algo en tu vida. A pesar de todo y con todo, Dios va a utilizar esas cosas que tú creías que eran debilidad y que eran cosas que marcaron tu vida y que marcaron tu destino. Dios, esa familia que tú dijiste, no, ya, me marcaron, ¿sí? Tenemos un amigo, nadie se apellida aquí Contreras, ¿verdad? Nadie. Entonces tenemos un amigo que se la regamos porque él es cristiano, pero le decimos, es que es bien Contreras, porque él es Contreras de personalidad. Sí, o sea, siempre está muy enojón, siempre está muy... Le digo, tu apellido te va así tal cual. A pesar de que sea Contreras, Dios puede hacer algo en su vida. O sea, nadie es Contreras, es un chiste nada más, espero que no me esté escuchando. El reto de transformación es este. Aunque no puedes cambiar el pasado,
Dios puede tomar tu pasado, tu familia desastrosa, puede tomar lo que sea, la familia de José llena de problemas, llena de comparación, llena de rivalidad, pero en la soberanía de Dios, todo fue un instrumento para un plan mayor. Y eso es lo que tenemos que entender. Antes de irnos al punto del perdón y un poquito más, yo te quiero hablar de gracia y el amor de Dios. Mira, una de las cosas que entendemos, los hermanos de José endurecieron el corazón porque no entendieron la parte del proceso de Dios en la vida de su padre. Si tú conocieras la historia de José, te darás cuenta de Jacob, te darás cuenta que la historia de Jacob es mucho más complicada que la historia de José. En muchos aspectos, en muchas cosas, Jacob vivió una historia complicada. Y muchas veces, cuando hablamos de la gracia, hablamos del amor de Dios y cuando nos manejamos, tenemos que manejarnos con mucha misericordia con las personas, sobre todo en la familia. Entender que los errores de las personas, aunque no estamos abrazando el error, no estamos abrazando el pecado, sí podemos entender que los errores y los pecados de nuestras generaciones y aún los nuestros son parte del proceso de Dios en nuestra vida. Obviamente, lejos de Dios, todo esto nos está llevando a la muerte. Tuvimos un encuentro con Dios y estamos ahora aquí caminando dentro de la gracia y el amor de Dios a un mejor lugar. Pero si entendemos los errores de nuestros padres, de nuestras generaciones, los podemos ver desde otra perspectiva, no como una condena, sino como una oportunidad de redención de la historia de Dios en nuestra familia. Los errores forman parte, quieras o no, de lo que recibimos. Es una herencia que recibiste, es algo que recibiste, pero en cambio, entender que eso no nos marca, que es parte de algo en lo que Dios se va a glorificar por encima de eso, porque recibimos una nueva herencia en Cristo y recibimos algo nuevo en Él, algo único en Él. Somos nueva criatura en Él. Entonces todo lo que nos marcó en el pasado solamente es para hacernos ver una gloria mucho más grande y mucho más profunda y mucho más hermosa, que es la gloria de Cristo por medio de su amor y gracia. Entonces, ven la historia de Jacob. Jacob, de joven, engaña a su papá Isaac, recibe la bendición de su hermano. Ya conocemos la historia de las lentejas. Esto lo obliga a salir afuera, a huir de su casa. No vuelve a ver a su madre. Se reencuentra con Isaac ya cuando se estaba muriendo. Jacob también lo hicieron tranza, aunque era bien transero, lo hicieron tranza. Fue engañado por su tío Labán, lo trataron casi como un esclavo. Terminó casándose con sus dos primas, tomando además 2 concubinas, y allí nacieron sus hijos e hijas. En medio de esta gran historia caótica. Competencia entre madres, rivalidad entre hermanos, y para el colmo, con la que había trabajado más tiempo, con la que originalmente le habían prometido como esposa, no podía tener hijos con ella. Y de un milagro, ahí nace José. Fue una familia desordenada. Y aún así Dios la usa para dar luz a José, para cumplir un propósito. Y aquí entendemos algo poderoso, algo grande. Que si los hermanos de José hubieran entendido con amor, con misericordia, con gracia, la historia de su papá, no lo hubieran juzgado de la manera que lo juzgaron, porque el enojo y el resentimiento que tenían con José era juicio también contra el padre. Al tratar de matar a su hermano, trataron de vengarse de su padre. Si hubieran tenido una visión diferente, si hubieran entendido el amor de Dios en medio de todo esto y de dónde venía su padre, hubieran hecho las cosas diferentes. La historia de José es muy bonita porque nos enseña también esto. Recuerdo a Jesús, cómo Jesús también nace en circunstancias difíciles. Jesús nace en una familia en medio de un embarazo divino, nadie les creía, fuera del matrimonio, ambos temerosos de ser juzgados, ambos temerosos de que los mataron, se casan apresuradamente,
se van huyendo a Egipto, crece en Nazaret, en un pueblo pequeño donde todos sabían, oye, como que María, como que Jesús es de 4 meses, decían ahí, ¿no? O sea, entonces todo el mundo decía, ¿qué onda con María? ¿Qué onda con esto? Y empieza esto, Jesús nunca se casa, algo inusual en un rabino de 30 años, escandaloso. Los propios hermanos de Jesús no creían en él, lo llamaban loco, y sin embargo, nace en medio de esta familia complicada, nace la existencia y la vida más gloriosa, perfecta y sacrificial que jamás haya existido en este mundo. Y por medio de Jesús, ahora tú y yo tenemos gracia, tenemos amor, tenemos salvación y podemos estar aquí el día de hoy. Esto nos enseña estas historias. No importa si nuestra familia falló, si me trataron mal, si mi hogar fue un caos, ya no hay condenación. En Cristo ya no estoy condenado por mi pasado. En Cristo ya no estoy condenado por eso. Su amor me recuerda que nunca estuve solo, que Él me puede levantar para algo más glorioso. A pesar de que nací en una familia quebrada, no importa si nací en una familia quebrada, esto me libera. Esto me hace ver los errores de mis padres, los errores de la gente que va conmigo, de mis hijos, y en lugar de querer cortarles cabeza, moverme al amor de Dios que restaura. No te estoy diciendo que abracemos el pecado. Te estoy diciendo que abracemos el perdón y la restauración de Dios. Siempre hay una oportunidad para restaurar. Siempre hay una oportunidad para tocar corazones. Siempre hay una oportunidad. En la gracia podemos ver desde los ojos de Dios y tener compasión de las personas, aún de aquellos que no se quieren acercar a Dios todavía, aún de aquella familia que tenemos que rehúsa escuchar de Dios, aún de ellos podemos tener compasión. La gracia nos da ojos para ver el propósito desde otra perspectiva. ¿Has visto esos juegos que son así como tridimensionales, ¿no? Ilusiones ópticas, que si lo ves de un lado es una cosa, y si lo ves de otro lado es otra cosa, y si lo ves así es otra cosa? Entonces muchas veces estamos viendo solamente desde una cara la perspectiva, la situación. Tenemos que ponernos los ojos de la gracia, los lentes de la gracia, y ver con el amor de Dios a estas personas que son imperfectas. Y todos, para empezar, por nosotros, porque no es como que tú seas perfecto. No, o sea, aunque te creas el más galán de los galanes, expresión ochentera del Juan Camaney, ¿sí? Aunque te creas el mejor de los mejores, no eres perfecto. De hecho, parte de no endurecer nuestro corazón es a examinarnos nosotros mismos para ver la condición de nuestro propio corazón. Dejar decir como el rey David, examina nuestro corazón, examíname, Señor. Quiero tener un corazón limpio, quiero tener un corazón que te agrade, quiero tener un corazón que no esté endurecido a escuchar tu voz. Vamos a este punto. Punto número 2. ¿Cómo inicia el odio en casa? Vamos a hablar. Fíjate lo que dice Marcos 7, 21, 23. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adúlteros, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces no fue como que, ay, mi papá me hizo guardar todo este rencor porque se portó años malo conmigo y mi mamá también. No, todo eso nació de tu corazón. Yo entiendo que las circunstancias muchas veces provocan en nosotros heridas, pero tú fuiste el que permitió que esa herida floreciera en tu corazón y que endureciera tu corazón. Nadie te lo hizo. Tú tienes control de tu corazón y tienes suficiente, ahora sí, capacidad para examinar que necesitas arrepentirte y que necesitas a Jesús para que Él cambie tu corazón.
El odio no aparece de la nada. Siempre se gesta en el corazón. Lo que comienza con una comparación, lo que comienza con una palabra hiriente, a veces eso se transforma en resentimiento. Es mejor que las palabras se las lleve el viento muchas veces. Ese resentimiento termina produciendo acciones que poco a poco destruyen nuestros corazones, endurecen nuestro corazón y destruyen familias enteras. Esto fue lo que le pasó a la familia de José. Primero te lo voy a poner en pasos. ¿Qué fue lo que pasó? Primero empezó la comparación. Dice que se dieron cuentas que amaban más a José. Entonces empezaron a comparar y empezaron a guardar resentimiento y empezaron a decir, ay, ¿cómo es posible? Pues obviamente de repente llega José, la túnica que le presentan a José era una túnica que le daban a los príncipes, mientras los otros andaban encuerados ahí en el campo, sí, mientras los otros andaban ahí en el sol. José andaba con una túnica de colores, Armani, así, lo más fino de lo fino. Y los demás andaban quemando ahí en el sol. Entonces empezaron a comparar y dijeron, mi papá es malo con nosotros. Nada ha hecho José. Y empezaron a guardar esta comparación. Y de esa comparación nace esa envidia. Le tuvieron envidia. Dijeron, ojalá a nosotros nos dieran también una túnica. Ojalá no tuviéramos que trabajar tanto en el campo. Y del siguiente paso nace el silencio. Híjole, cuando empieza el silencio en las familias, sabes que ya hay algo mal. Sabes que ya hay algo roto. Dice que ya no le podían hablar pacíficamente. Empiezan a ignorarlo, empiezan a tratarlo mal, empiezan a decirle cosas. En un hogar que se pierde la capacidad de hablar las cosas con paz, ya la enfermedad entró. Ya cuando hay silencio, ya cuando no hay comunicación, ya cuando se responden agresivamente, ya la enfermedad entró. ¿Y cuál fue el último paso? La violencia planificada. Dijeron en el capítulo 19, he aquí viene el soñador, hay que matarlo. Empezaron a planear su muerte. Lo que empezó con una emoción se convierte en una conspiración. Por eso en Dios hay que someter nuestras emociones y hay que someter nuestras pasiones en Dios. La mentira más grande del diablo, bueno, dentro de muchas, ¿no? Es que estamos definidos por lo que sentimos. Una de las mentiras más grandes es haz lo que tu corazón te diga. Qué miedo hacer lo que mi corazón me dijera. Lo que me dice mi corazón no siempre es bueno. Si hiciéramos todo lo que nuestro corazón dice, ya hubiéramos matado a todo el mundo. Ya hubiéramos exterminado a todos, ya hubiéramos hecho lo que nosotros queremos. Si fuéramos capaces, ¿no?, de hacer todo lo que quisiera nuestro corazón, ¡qué peligro! Así empieza. Por eso uno de los frutos del Espíritu Santo, aparte del amor, de la paz, es el dominio propio. La capacidad de tener control en Dios. Y no es una capacidad propia, es una capacidad que el Espíritu Santo pone en nosotros. Amén. El Espíritu Santo nos permite, en lugar de actuar desde nuestra carne, actuar en el Espíritu. Y lo dije la vez pasada, pero me gusta mucho esto, el apóstol Pablo lo dice. El apóstol Pablo predica Romanos 7 y dice, no puedo dejar de pecar. Y luego dice el Romanos 8, lo que no podía en la carne, ahora lo puedo en el Espíritu. De eso se trata. No permitamos que las emociones conspiren en nuestra contra en la familia, en nuestras vidas. Porque cuando nuestros afectos se pervierten, empieza a destruirse la familia. Empezamos a destruirnos nosotros mismos. Y esto es lo que pasa. La raíz del odio y la manera en cómo el odio contagia es que estas emociones que empezamos a dejar que florezcan, que crezcan,
que sabemos que tenemos que someterlas a Dios, que tenemos que dejárselas a Dios, empiezan a endurecer nuestro corazón poco a poco. Y empiezan a ser un corazón duro, un corazón poco receptivo, un corazón que ya no escucha la voz de Dios. Es un corazón que ya se ha contaminado. Lo que empezó con pensamientos, lo que empezó con palabras, termina en acciones destructivas. Lo que empezó con un pensamiento, empezó endureciendo nuestro corazón. Y muchas veces no actuamos porque hay leyes que nos lo impiden. Porque tenemos una conciencia, tenemos al Espíritu Santo todavía en nuestra vida que nos dice, oye, no. Pero no estamos escuchando su voz. Cuánta falta nos hace afirmarnos en el amor de Dios, llenarnos de su misericordia y recordar con amor la obra de Cristo en nuestras vidas. Y que nada de lo que hagan otras personas define quiénes somos en Cristo. Al contrario, si nos movemos en perdón, en amor, en misericordia, empezamos a contagiar eso también. Fíjate lo que dice Hebreos 12:15. ¿Están conmigo? Sí. Muy bien, si te estás durmiendo, estiras los brazos. Te prometo, ya voy a terminar. ¿Cuánto tengo? 15 minutos, ¿verdad? Más o menos aproximadamente. De 15 a 30 minutos, si no 1 hora. Muy bien. Dicen, miren bien, que brotando alguna raíz de amargura no estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay familias tóxicas porque uno no suelta y empieza a intoxicar a toda la familia. Y no es tu trabajo que esa persona suelte, tú suelta y empieza a hacer una atmósfera de amor y paz en Cristo en tu familia. Si tu hijo es el tóxico, empápalo de amor, empápalo del amor de Cristo para que ya no sea el tóxico. Pídele perdón si es necesario, si hiciste algo en su contra. La raíz de amargura brota, contamina a toda la familia y basta con un corazón intoxicado para que la atmósfera entera. Basta con un padre resentido para que transmita dureza a sus hijos. Basta con un hijo en rebeldía para que transmita rebeldía. Basta con una madre ofendida para que guarde silencio, un silencio que pesa como plomo. La dureza es contagiosa. Yo te voy a decir este día, no endurezcas tu corazón. Hay señales que está ahí, son evidentes, que estás endureciendo tu corazón. Ya no le tienes tanto amor a tu hijo como antes, ya no le tienes tanta paciencia a tu hijo como antes, ya no le tienes tanta paciencia a tu esposa como antes. Ya las cosas te empiezan a calar más. No endurezcas tu corazón, lleva ese corazón delante de la presencia del Señor, para que lo ablande, para que vuelvas a sentir. No endurezcas el corazón endurecido nos lleva a la ruina. Es un patrón que vemos en la Biblia. Faraón endureció su corazón, arrastró toda la nación a la miseria, a la ruina. Israel endureció su corazón en el desierto, perdió la tierra prometida. Así que el apóstol Pablo nos exhorta, no endurezcan, dice, exhórtense los unos a los otros cada día para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, para que no sean endurecidos. Tenemos que tener esas pláticas en casa. Yo compartía la semana pasada de que muchas veces tenemos una religión institucional. Nuestros hijos ni siquiera saben por qué son cristianos. Simplemente saben que nosotros vamos los domingos a la iglesia y que ellos van a veces los miércoles también y los domingos nos acompañan, ¿no? Pero no hay una enseñanza de por qué. Porque no hacemos una vida en Cristo más práctica. Los sentamos a la mesa y si hay problemas los hablamos. No permitimos que el endurecimiento del corazón se permee en la casa. No permitimos que eso sea algo que rija en nuestra casa. Si hay silencios en nuestra casa, empezamos a hablar de las raíces, de los problemas de esto. Tomamos nosotros la iniciativa si podemos tomar la iniciativa. Un corazón endurecido abre la puerta a la destrucción. Es un corazón arrogante. El apóstol Pablo nos advierte, dice, airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo.
O sea, no permitas que el diablo tome lugar. ¿Han tenido esas discusiones en familia? Que no sé si les pasa, ¿no? O solamente nos pasa a los pastores. ¿Sí? ¿Solamente nos pasa a los pastores? Yo creo que sí. Pero es muy común que antes de ir a la iglesia empieza un caos. Te peleaste con tus hijos, te peleaste con tu esposa. Y llegas a la iglesia y hola hermanos, ¿cómo están? Ay, sí, todo muy bien, bien contento. Si supieran que se andaban agarrando del chongo hace unos 5 minutos. Si supieran, hasta te sientes mal. Empiezas a adorar y dices, ay Señor, qué hipócrita soy. Y levantas las manos y dices, quítame toda la hipocresía. ¿Qué pasa si dejas ese enojo? Parece ya una relación tóxica los domingos, ¿no? Porque a veces terminas de la iglesia y ya, ay, no, todo arrepentido. Ay, perdóname, y ya te vas a comer. Se rieron porque saben que es verdad. No dejes que el enojo no resuelto en la familia sea ese pedazo de terreno que cede al enemigo. Cuando habla del lugar, habla de territorio. Habla de un lugar así en nuestro corazón. No le cedas terreno al enemigo. Perdona rápido. Habla las cosas. Muévete en amor. Porque cuando el diablo encuentra un espacio, invade, no va a entrar como invasor. Y no te estoy hablando de posesiones, te estoy hablando que va a ser un caos en tu familia. Porque no va por ahí. Somos libres en Cristo. Pero si le abres puerta a ese pensamiento, el enemigo va a estar muy feliz. Lo que pudo haber sido una bendición te va a generar un caos en tu familia. Los hermanos de José dejaron que el sol se pusiera en su enojo y mataron en su corazón a José. Lo vendieron vilmente como un esclavo de la categoría más baja. Lo lanzaron a una cisterna. Le hicieron creer a su papá que había muerto. Y su papá, por años deprimido, triste, nunca volvió a ser el mismo. Todo porque el enojo los controló. Cedieron su corazón al enojo. Calvino dice, la costumbre en el pecado hace que lo intolerable parezca normal. ¿Qué pasa? Muchas veces normalizamos la indiferencia, normalizamos el silencio, normalizamos la distancia. Somos familia, pero cada quien con su vida. No es así. Somos familia y estamos unidos. Y estamos juntos. Y hay perdón. Y aunque yo ya estoy casado con mi esposa, tenemos una familia, nosotros, en familia en general, trabajamos con una visión y un propósito juntos. Porque nos une no la carne, nos une Cristo. Nos une Él. Entonces todos trabajamos en conjunto porque nos une Jesús. San Agustín de Hipona decía, guardar resentimiento es como cargar a un muerto en el corazón. ¿Cuántos de ustedes están cargando muertos en el corazón? No me dicen, pero yo sé que sí. Algunos de ustedes están cargando muertos en el corazón, porque yo he guardado muertos en el corazón. Y llega un momento donde ya no es posible guardarlo, va a apestar, va a salir a la luz. Un corazón endurecido en la familia es como esa pared invisible. Todos viven en el mismo techo, pero cada quien con estas paredes invisibles. Cada quien con estas divisiones. El mensaje de Cristo. Cristo fue muy claro con esto. Cristo cuando predicaba, tú puedes ver, ¿no? Hablaba de los fariseos en Mateo 19 y decía que no recibían la palabra por la dureza de su corazón. Una de las características o de los pasos a tomar para que Dios haga algo en nuestra vida es permitirle al Espíritu Santo que quite la dureza de nuestro corazón. De hecho, una de las principales cosas que hace el Espíritu Santo es que nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo
penetra hasta lo más profundo, su palabra penetra, toca nuestro corazón y empieza a retorcer todo así nuestro ser. ¿Has escuchado palabras? ¿Has escuchado mensajes que dice, esto me incomoda tanto? Pues porque el Espíritu Santo está retorciendo todo dentro de ti al punto de que dices, oye, es verdad, pero me duele. Es verdad, pero me está provocando algo en mi vida. Jesús tenía la dureza del corazón como un principal problema para no permitir que Dios hiciera lo que quisiera hacer en nuestras vidas. Que ninguno de nosotros endurezca nuestro corazón. Que ninguno de nosotros, ni en la iglesia, ni en la casa, ni con nuestros hijos, ni con nuestra esposa, Jesús nos dejó claro que nadie endurezca su corazón. Nadie. Jesús te lo dice desde el testimonio. Jesús, el que creció sin que ninguno de sus hermanos creyeran en él. Jesús que creció experimentando rechazo, siendo incomprendido, rechazado en su familia. Estaba perdonando siempre. Estaba amando siempre. Nunca endureció su corazón. En la cruz del Calvario oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si José es un anticipo de Cristo, Jesús es el camino perfecto, es el cumplimiento perfecto. Rechazado por los suyos, pero dispuesto a perdonar. Nos enseña la gran grandeza de su amor, de su gloria. ¿Cómo nosotros podemos tomar el mismo ejemplo? Voy a terminar con este punto. Voy a tratar de irme rápido. Ayúdame con el piano, David. Esto normalmente lo digo en Chihuahua porque ya me conocen allá. Cuando digo voy a terminar con este punto es que me quedan 10 minutos. Están conmigo 10 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Es que me gusta en el último punto tener pianito para que se escuche más bonito. ¿Sí? Fíjate lo que dice Génesis 50:20. Este es José. Me gusta la imagen que puse, por cierto, porque yo creo que este versículo José lo dice cuando ya llega con sus hermanos. Sus hermanos buscan, conocemos la historia, si no la conoces yo te la dejo de tarea. Hay una hambruna en toda la región. Y Dios usa a José después de años, 14 años de la vida de José. Desde que lo vendieron, pasa por casa de Potifar, es vendido como un esclavo. Trabaja en casa de Potifar. Es acusado de algo que no hizo. Fíjate. Encarcelado injustamente. Se olvidan de él en la cárcel. Pasan 14 años desde que lo vende hasta que tiene otro encuentro con sus hermanos. Y al momento que tiene este encuentro con sus hermanos, yo creo pensó como Terry Tenbaum, ¿no? Tuvo ese encuentro, porque el perdonar no es fácil, ¿no? Cuando vio a sus hermanos y sabía que era el momento de perdonar, yo creo tuvo todos estos pensamientos de todo lo que vivió durante 14 años. Me lo imagino, no lo dice la Biblia. Vio las burlas desde antes que lo vendieran, el rechazo, la indiferencia, cómo lo trataron como basura, cómo lo despojaron de la túnica que le habían hecho. Y vio todo esto, pero vio también a Dios acompañándolo en medio de este proceso, en medio de todo lo que vivió, vio cómo Dios siempre estuvo presente. Y empezó a recordar cómo en la cisterna Dios estaba presente. En la casa de Potifar Dios estaba presente. En la cárcel Dios estaba presente. Y José dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios, que dice, encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho de mi pueblo.
Esto es el perdón. O sea, el perdón no se basa, y es lo que tenemos que entender, el perdón no se basa en que la otra persona cambie, porque no vamos a esperar que la otra persona cambie para movernos en perdón, ni siquiera que nos pida perdón para perdonarlo. El perdón se sostiene en Cristo y en su sacrificio, porque perdonamos como fuimos perdonados. José entiende un Dios cuyo propósito es más grande que aquello que vivió. Y entiende un Dios que su soberanía funciona de una manera tan perfecta que no importa lo que haya vivido, Dios estuvo presente. Te voy a decir 3 posturas para movernos desde el perdón. La primera postura es esta que acabamos de hablar. Perdonamos cuando entendemos cómo la gracia de Dios opera a nuestro favor. El corazón aprende a ver, más bien tenemos que aprender a ver a Dios en medio de los procesos. José probablemente, como Curry, pudo haber estado pensando todo lo que me hicieron, pero había algo dentro de él que decía: suelta, perdónalo, porque Dios estuvo ahí contigo. Por encima de la malicia humana, Dios estuvo ahí contigo. Es lo que el apóstol Pablo decía en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor, paz con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa? No importa qué tanto me hicieron, yo también fui un pecador. Yo también fui perdonado. La gracia también operó a mi favor. Antes no merecía sentarme a la mesa. Ahora estoy sentado a la mesa. Ahora soy llamado un hijo de Dios. Ahora tengo una herencia y soy coheredero juntamente con Cristo. Y ahora no se trata de lo que me hicieron, se trata de que la gracia me empoderó para ser un hijo suyo. Y como soy hijo, perdono como un hijo, y vivo como un hijo, y actúo como un hijo. Y Cristo es mi esencia, su espíritu en mi vida es lo que me mueve a perdonar, porque Dios no me pagó también conforme a mis pecados. Tuve redención, tuve perdón, fui reconciliado aún siendo enemigo. ¿Cómo no voy a extender este perdón en mi casa? El apóstol Pablo lo dice en Colosenses 3:13, no lo tengo, pero te lo voy a leer. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ustedes. Así como Cristo te perdonó, también ustedes háganlo. El perdón es como abrir una puerta, es como abrir una ventana. Has estado en esos cuartos polvorientos, oscuros, donde no se ve nada. Abres una ventana, entra la luz, entra el aire. El polvo empieza a desaparecer. ¿O es más claro que está ahí? El perdón es como abrir la puerta, es como abrir la ventana y ver las perspectivas desde la gracia con la luz de Dios. Ya no ves las sombras, lo ves con luz. La segunda postura de la gracia, del perdón: perdonamos cuando entendemos que nada nos mueve del amor de Dios ni su propósito. José entendió: Dios me envió. Dios me envió con este propósito para perseverar, para preservar la vida, para dar de alimento. Lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 8:28: a los que aman a Dios todas las cosas que le ayudan para bien. Y continúa diciendo: ¿quién nos separa del amor de Cristo? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y dice: ni lo alto ni lo profundo nos puede separar del amor de Dios, porque antes de todo somos vencedores. ¿Tuviste una familia caótica? El amor de Dios tiene un propósito para tu vida. Nada te puede separar del propósito de Dios en tu vida. Sigue creyendo en Él, sigue creyendo en que tienes propósito, sigue creyendo en lo que Él va a hacer en tu vida. Dios tiene algo bueno en tu vida.
Puse esta imagen para el tercer punto, porque el perdón reescribe la identidad, no, la misma, la de los 3 puntos. El perdón reescribe la identidad de la casa, de estéril a fructífera. José tiene un encuentro con su padre y vemos ya a un José grande gobernando en Egipto, con un hijo llamado Manasés y otro hijo llamado Efraín. Y Manasés es algo muy bonito, porque el nombre de Manasés dice Génesis 41:51, que significa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El nombre de Manasés viene de la palabra Nash o Nashash, que es olvidar. No significa que borró su memoria, no significa que se olvidó de la casa de su papá literalmente, significa que sanó hasta el punto que ya no le dolía como antes. Sanó al punto donde recordaba su casa y ya no resentía, ya no le dolía. José no olvidó en el sentido de despreciar su casa. Más bien olvidó en el sentido de no dejar que el dolor gobernara su vida. Manasés es un recordatorio que siempre el perdón, aunque no cambia nuestro pasado, sí cambia nuestro presente y nuestro futuro. Y Efraín, Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Efraín es así de sencillo, ¿no? Efraín es, no solamente Dios me hizo olvidar, Dios me hizo fructificar. A pesar de todo, puedo perdonar, puedo restaurar por medio de Dios la herida, porque Él me va a hacer fructificar. Él te está haciendo fructificar, no importa de dónde vienes, sino lo que Dios quiere hacer en tu presente, en tu futuro. Rinde tu vida a Dios, no dejes que los pensamientos que quieren endurecer a tu corazón, no dejes que las emociones que quieren endurecer a tu corazón hagan que el enemigo tome lugar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque si bien no puede tocar tu salvación el enemigo, sí puede tocar tu propósito. En el sentido de alentarte, en el sentido de retrasarlo, en el sentido de que no vivas como debes vivir. Pero cuando vives como un hijo de Dios y estás afirmado en tu identidad, Dios te hace olvidar y te hace fructífero. Te hace que el dolor ya no sea una parte de tu vida y que des fruto. El perdón en la familia da nuestros propios Manasés y Efraín. Nos permite vivir no como víctimas, sino como herederos. Y una vez, sí, a veces soy fuerte en las consejerías, sí, una vez dije: usted es una víctima, señora. Usted toda la vida se ha visto como una víctima, pero no está viendo lo que le tiene que entregar a Dios. No sean víctimas. Concluyo con esto. ¿Qué hace el perdón en la casa? Puse varias cosas, ¿no? Aquí las tengo anotadas. El perdón restaura el diálogo. ¿Cómo sabemos que estamos? Porque los canales de comunicación se abren en las casas, se abren en las mesas. Restaura el diálogo, rompe la cadena generacional. Yo conozco familias enteras que por generaciones se dejaron hablar. Los hermanos se dejaron hermanos, los primos se dejaron hablar, ya todo el mundo se dejó hablar, ya nadie se habla. Restaura la cadena generacional. Y luego los hermanos se dejaron hablar, y cuando tienen hijos también se vuelven a dejar de hablar. Abre espacio al propósito. Como Josué entendió: yo y mi casa serviremos al Señor. La familia pasa de sobrevivir a servir al Dios vivo. Ya no es una familia que sobrevive, es una familia que sirve y que tiene propósito.
Entrega la justicia a Dios. El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Perdonar no solamente es llamar bueno a lo malo, es poner la causa en las manos de Dios. Termino con esto. Ponte de pie. Cuando vivo desde el amor perfecto de Dios, entiendo que por su cruz ya no hay condenación. Por su amor nada nos puede separar. Por su espíritu somos perdonados. Cuando vivo desde este amor inconmovible, el que me ofende pierde su poder sobre mí, pierde su control sobre mi futuro. Mis pasos ya no están marcados en la herida, sino en el propósito que Dios tiene para mi vida. Y puedo decir como José: ustedes pensaron mal, pero Dios me encaminó a bien. Fíjate, me gustó mucho la última foto. Ponme donde puse esta imagen, ¿no? Que obviamente es una imaginación, pero yo me imagino la última diapositiva. Esa. Yo me imagino a José ya feliz en Egipto, ya diferente. No reconocían a José, así que yo me lo imagino pelón, porque obviamente tenía la cultura egipcia, y me lo imagino rodeado, abrazado de su padre, abrazado de sus hijos, de sus hermanos, abrazado de sus hijos Manasés y Efraín. Lo que el enemigo quiso causar y destruir una familia por medio de un hombre que quiso perdonar, fue restaurado. Y nos dice las Escrituras que la familia de Jacob vivió por generaciones en Egipto. Dios tuvo un propósito. Dios restauró algo muy hermoso, porque uno se movió en propósito, uno se movió en perdón, uno se movió diferente, actuó diferente, no dejó que su pasado lo marcara. Y hoy puedes decidir que la historia no termina ahí, no termina con la herida. Y cierra los ojos y yo te digo: perdona, porque fuiste perdonado. Abraza como una vez te abrazó el Señor. Suelta, porque Dios te sostiene en sus manos. Mira tu historia no como una víctima, sino como parte de un plan mayor. Y si tienes en tu memoria a alguien que te ha lastimado en tu familia, o si vienes con tu familia, y aunque estés bien con tu familia, reúnete con tu familia, abrázala. Y si tienes algo en su contra, perdona en tu corazón y decida hablar las cosas saliendo de aquí. Decidan moverse en perdón. Decidan hacer las cosas diferentes. No dejes que la herida avance. Abraza a tu esposa, abraza a tus hijos. Yo te digo: no dejes que la herida avance. Vas a sentarte con tu familia, vas a nombrar la herida, vas a dejar de quejarte, no vas a negar el dolor, pero vas a hablar la herida. Y vas a decidir bendecir, y vas a decidir que el enojo no se ponga sobre ti, y vas a decidir que Dios redima tu historia. Levanta tus manos y vamos a orar. Señor Jesús,